Que Dios nos bendiga, que el Señor tenga misericordia de nosotros y sea propicio a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, a nuestros deseos, pero que sea hecha su voluntad. Su voluntad es mejor que nuestros más sublimes deseos. Venimos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 hasta el 31, donde estaremos compartiendo esta noche. Nuestro saludo entonces, como de costumbre, a los medios, a las radios, a los instrumentos que Dios ha puesto para que podamos llevar esta palabra a otros lugares. Faro Estéreo en 105.9 del FM y www.faroestereo.es.tl, www.faroestereo.blogspot.com, Radio Maranata Jalapa, Estéreo Maranata, listentomeshow.com, Radio Visión en Santa Catarina Mita, Jutiapa 106.9, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, diosdepacto.net.com, www.diosdepacto.net y www.radiodiosdepacto.com. Radio Visión en 101.1 en San Pedro Sula, Honduras, Radio Manantial de Vida en 89.3 del FM en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua. A nuestra audiencia de YouTube, que el Señor les bendiga. A los hermanos del canal El Buen Pastor TV, canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón, el canal cristiano Puro Evangelio de Jesús y al Zatate TV Cristo Viene. Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Pedimos que nos hables, que te reveles a nosotros, que nos des oído atento, un corazón dispuesto, Señor. Queremos ser buena tierra para que caiga tu semilla en ella, Señor. Nosotros no podemos entender esta palabra por nuestros medios, mas sí sabemos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso te rogamos, Señor, por medio de tu Espíritu que ha sido implantado en nuestros corazones, que hoy podamos entender estas verdades. Usa, Señor, a tu siervo, el más pequeño de todos tus siervos, el más indigno, el más pecador de todos. Como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hoy te ruego que des gracia y sabiduría y te glorifiques, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en el estudio de la palabra del Señor. Por su bondad, por su misericordia, dice que la fe es por el oír la palabra. No dice que la fe es por ver milagros, por ver sanidades. No es que la gente crea en Dios porque fue sana. Yo conozco un montón de gente que ha sido sana de sus enfermedades por obra milagrosa de Dios, pero están en el mundo porque no se nutrieron de la palabra de Dios. La fe que salva, la verdadera fe, es producto de oír la palabra de Dios. Y así lo dice la Escritura: la fe es por el oír de la palabra de Dios. No necesitamos una iglesia donde se sienta el poder, donde se sienta aquello rico. Necesitamos una iglesia donde se nutra uno de la palabra de Dios. Usted no necesita sentir a Dios, usted necesita conocer a Dios a través de la palabra. Es distinto. Y por eso hacemos mucho énfasis, mis hermanos, en la importancia de que esta palabra se haga vida en nosotros. Aquí tenemos una historia de un joven rico que se acerca a Jesús y dice así: al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo quiero que usted note algunos aspectos importantes ahí. Ese versículo es bastante amplio. Primero dice que vino corriendo. Esta cuestión de la vida eterna y de la salvación es una cuestión que amerita gente fibruda. No sabe uno cuándo va a rendir cuentas. No sabe uno cuándo
es el último día, la última oportunidad que Dios le está extendiendo. Este hombre vino a Jesús corriendo y luego dice que se humilló delante del Señor porque hincó la rodilla, dice, delante del Señor. Y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es interesante porque el más grande bien que el ser humano puede tener, el más grande tesoro del ser humano, es la vida eterna en Cristo Jesús. Vemos cómo la gente se afana por hacerse rico y cuando son ricos se mueren. Cuando son ricos gastan todo lo que habían ganado en sanatorios para curarse, pero de todos modos se mueren y no se llevan nada. Y entonces dice uno, ¿de qué le sirvió todos los años de trabajo, todo el sacrificio? Ni para los hijos sirvió porque todos se lo comieron los doctores en el sanatorio. Pero la vida eterna, mis hermanos, es un bien inmutable. De hecho, la palabra eterno quiere decir que no tiene fin. A ver, ¿usted tiene vida eterna en Cristo? Usted ya recibió la vida eterna que es en Cristo Jesús. Y si es eterna, mañana va a perder su salvación, ¿verdad? Si es eterna, es eterna. Aquel que ha sido salvo en Cristo tiene garantizada la eternidad con Él. Y yo quiero que usted entienda esos detalles porque este hombre tenía todo en la vida. Dice que era un hombre rico. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y entonces nos quedamos ahí, bueno, pero Jesús no es Dios, pues. En el libro de Eclesiastés encontramos un refrán de Salomón que dice: una cosa he buscado, dice, y no he encontrado. Entre los hombres, 1 en 1000, dice. Pero mujeres, ninguna he hallado, dice. Qué tremendo. Y perdónenme, hermanas, que el Día de la Madre y que el feminismo y que los derechos de la... Solo uno y era varón. Y el salmista, digo Salomón, cuando escribe este pensamiento, estaba profetizando acerca del único justo de Jesús. Hombres dice uno solo en 1000, pero la palabra 1000 era un infinito, era una palabra que se usaba como para decir en la muchedumbre solo hay uno. Pero mujeres ninguna, dice que, y perdón por los que adoran a María, pero la Biblia dice que solo uno es justo, y Jesús aquí lo viene a recalcar. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué Jesús responde de esta manera al joven rico? Porque este joven rico era de esas personas que se creen buenas personas. Mire, si seguimos leyendo, dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y oiga lo que contesta este joven. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo así? Pero en su corazón sabía que no era salvo. Porque ¿por qué fue a preguntar que cómo le hacía para tener vida eterna? En su corazón sabía que no era salvo y fue a preguntar cómo tener vida eterna. Y sin embargo, era fiel cumplidor de la ley. Desde mi juventud he guardado los mandamientos. Pero no era salvo. Y él lo sabía, en su corazón él lo sabía. Y fue a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer para ser salvo? ¿Qué he de hacer para tener la vida eterna? Y cuando Jesús le contesta: no hay justo ni aun uno, ¿por qué me llamas bueno? Si nadie es bueno, solo Dios. Lo que le está diciendo es: ese tu guardar los mandamientos no te hace salvo. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Lo que Jesús está diciendo es: tú también eres pecador y necesitas arrepentirte. ¿Sí? Mis hermanos, definitivamente el único camino a Dios es
reconocer que soy pecador, que le he fallado, que todos los días le fallo, que estoy arrepentido de mis pecados, arrepentido de mis malos pensamientos, de mis malos deseos, de mis malas acciones, arrepentido de ser quien soy, arrepentido de tener esta carne inútil que me impulsa a hacer el mal, arrepentido de llamarme hijo de don Rufino, porque al final, siendo ser humano, soy pecador y me arrepiento de ello, pero no puedo cambiar. Por eso le entrego al Señor mi vida para que Él haga su voluntad en ella. Ahora, si en tu vida no hay arrepentimiento, un evangelio sin arrepentimiento no es el evangelio de Cristo. Si en tu vida no hay reconocerte pecador y arrepentirte en el polvo de ser pecador, definitivamente para ti no hay salvación. Por eso Jesús dijo, los borrachos y las prostitutas irán adelante en el reino de Dios. Dice, ¿por qué? Porque ellos saben que son pecadores. Ellos saben su necesidad de Dios. Sin embargo, aquel hombre rico no reconocía falta alguna. Le dijo Jesús, ¿sabes los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él no le dijo, en eso he fallado un poquito. No. Le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? ¿Con qué arrogancia? Y Jesús le dice, me parece que no estás arrepentido. ¿Cómo se lo dice el Señor? Mire pues, entonces Jesús, versículo 21, mirándole, le amó, tuvo compasión de él y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Mire pues, ¿cómo le pruebo que este hombre no estaba arrepentido? Porque él quería seguir siendo lo que era, rico, con todos sus bienes, con todo. Él quería ser salvo, pero mire, ¿cómo le digo? Él quería comerse la fruta de aquel árbol, pero no quería soltarse de este otro. Jesús le dice, bueno, pues si has guardado la ley, demuéstramelo, restándole importancia a lo material. Dale todo lo que tienes a los pobres y sígueme, toma tu cruz y sígueme. ¿Y usted cree que él estaba arrepentido? Si él hubiera estado arrepentido, sus bienes materiales hubieran sido poca cosa y hubiera dicho, yo te sigo, maestro. Pero él, afligido, dice el versículo 22, por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Valían más sus posesiones que seguir a Cristo. Y es que, hermanos, él pregunta por la vida eterna, pero la vida eterna está en Jesús. Jesús le dijo, ¿amas más tu dinero o me amas a mí como para seguirme? No, él quería la vida eterna, pero quería seguir teniendo su dinero. Mucha gente hoy quiere la vida eterna, pero seguir llevando la vida disoluta que llevan. Por eso el catolicismo es tan aceptable para ellos, porque ahí puede uno chupar, puede mujeriar, puede hacer lo que sea, se confiesa y ya estuvo. No hay problema. Y ellos dicen de nosotros que nosotros no hacemos todas esas cosas por hacerle caso al pastor, dice. No, lo que pasa es que nosotros sí nos arrepentimos. Y cuando dijimos a seguir a Jesús, dispusimos dejarlo todo. Dejarlo todo. Malo es que uno hable de uno mismo. Pero yo a veces me he parado en una encrucijada en la vida y he dicho, ¿cuánto dinero, cuántas riquezas, cuántas posesiones yo tuviera si no hubiera entregado mi vida a servirle a Dios? Y he visto compañeros que crecieron conmigo, pero muy bien económicamente, pero andan más perdidos que los hijos de la Llorona. Y si me toca escoger hoy otra vez, yo me quedo con Cristo. Si tenga que perder la familia, que de hecho perdí mi familia,
si tenga que perder posesiones materiales, si tenga que entregarlo todo, si tenga que morir a causa del evangelio, yo decidí por Cristo. Jesús le dice: deshazte de todo lo que tienes y sígueme. La pregunta es: ¿a qué cosas estamos aferrados en esta vida? ¿Qué cosas son de suma importancia para usted como para no soltarlas? Conozco gente que que conocen la verdad del evangelio, gente que sabe la verdad, pero no se entregan a Cristo porque dicen: si yo me entrego al evangelio, mi mamá se muere porque ella es rezadora. Se muere de una cólera la viejita. Mire que la porción da para todo eso, porque más adelante Pedro le dice, versículo 28, nosotros hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿O no es cierto? Halló a un Mateo sentado en el banco de los tributos públicos, lo miró a los ojos y le dijo: sígueme. Mateo no le preguntó: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? ¿Y para qué quieres que te siga? ¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Será que dan buenas ofrendas? Simplemente dice que Mateo le siguió. Era empleado del gobierno, tenía plaza presupuestada, tenía aguinaldo y bono 14, incentivos laborales, su tarjeta del ICS y su tarjeta del IRTRA. Pero cuando Jesús lo mira a los ojos y le dijo: sígueme, lo dejó todo. Un Pedro que había pescado toda la noche y nada había agarrado. El pescador de profesión escucha a Jesús predicar, le presta la barca para que predique desde ahí, y luego el Señor le dice: boga mar adentro y echa las redes al mar. Y Pedro le dijo: toda la noche he pescado y no he agarrado nada. Le dijo: si de noche no cayó nada, que es la hora de pescar, ¿qué puedo agarrar de día? Se quedó pensando Pedro y dijo: ¿pero qué pierdo? Dijo: si es el maestro, si es Jesús. Pero en tu palabra echaré la red. Y entonces tiró la red, dice, y capturó multitud de peces. Y no dijo Pedro: a ver, maestro, seamos socios, yo te voy a dar una buena ofrenda y todos los días tú sales a pescar conmigo. Pedro dejó las redes a un lado, dejó el pescadal a un lado, se quebrantó y le dijo: soy pecador. Y el Señor le dijo: sígueme, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y Pedro dejó la barca y dejó las redes y dejó aquel pescadal que habían agarrado, porque se quedó con Cristo. Hermanos, la pregunta sigue en el aire: ¿qué cosas en esta vida te tienen atrapado y no puedes soltarlas? Decídete por Cristo, quédate con Él. Él es todo. Algunos vienen a Cristo y dicen: bueno, si hizo eso con Pedro, que haga eso conmigo. Yo lo voy a aceptar para mientras Él me hace rico. ¿Ah? Y entonces voy a tirar la red y voy a agarrar muchos pescados. Y si usted no da sus diezmos, Dios no lo puede bendecir, dice. Y se lo van atalayando ahí, ¿va? Y después le dicen sus primicias. Y después le dice: traiga su mejor ofrenda. ¿Dónde están los de a 200? Y al final el único prosperado es el pastor. El único bendecido es el pastor. Porque el Señor dice: misericordia quiero, no sacrificios. Usted quédese con Cristo, hermano. Con pisto y sin pisto, quédese con Cristo. En la salud o en la enfermedad, quédese con Cristo. Si Dios
Dios lo puede sanar de esa enfermedad, pues, pero ¿y si no lo sana? Quédese con Cristo. Dios lo puede sacar de esas deudas en que usted está metido. Yo sé que puede, pero ¿y si no lo saca? Quédese con Cristo. Nuestra más grande riqueza es tenerlo a Él, y no porque Él nos dé dinero, sino porque Él es la vida eterna. Si el evangelio de la prosperidad fuera verdad, Pablo hubiera sido el más incrédulo de todos. Pablo hubiera sido el más impío de todos, porque al pobre Pablo le tocó ser perseguido, azotado, preso, en pobrezas, padecer necesidad, naufragios. Miren el evangelio de la prosperidad del apóstol Pablo, pues. Mis hermanos, Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, y porque Jesús así lo dijo, terminó su ministerio sin un solo seguidor. No murió como pastor de una mega iglesia, rindiéndole honores y diciendo murió el gran siervo de Dios, rindiéndole honor. No, porque todos los que él ganó se los remitió a Jesús. Eso es lo que hizo Juan. Cuando le preguntaron, tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir, y les dijo, no, yo no soy, pero viene detrás de mí uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Vayan tras él, a él oíd, les dijo. Juan el Bautista, el más grande de los profetas, no consideraba ser digno de desatar las correas del Señor. Hoy cualquier indio jetón, desato los cielos, dice, desato bendición, dice, la trompota tiene nomás. Misericordia pidamos, Señor, ten compasión de nosotros. Mándanos tu lluvia por piedad, Señor. Acuérdate que somos polvo. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Líbranos del mal. Hoy declaramos que tú eres Dios y que tú tienes el reino, el poder y la gloria. Confesamos ahora. Así dice la oración ejemplar, ¿verdad? Declaramos que el pan nuestro de cada día lo tenemos seguro porque lo declaramos en el nombre de Jesús. Yo lo desato ahora. Así dice el Padre nuestro, ¿verdad? Mis hermanos, aquel hombre rico se fue triste porque quería la vida eterna, pero quería seguir viviendo igual con todos sus lujos. Mucha gente hoy quiere la vida eterna, pero seguir viviendo igual, y por eso se buscan una mega iglesia donde ellos puedan darse los lujos de ser importantes, de manejar sus mismos capitales, y donde les digan, usted puede prosperar mucho más. De la vida eterna no se habla en esas predicaciones. Oiga usted a estos predicadores de la prosperidad, a ver si hablan de vida eterna, de arrepentimiento, de perdón de pecados, de la sangre de Jesucristo derramada por nuestros pecados, de que somos culpables de esa muerte, pero que por esa muerte tenemos vida eterna. De eso no se habla ahí. Ahí se habla de cómo tener pisto. Al contrario, Jesús le dijo, deshazte de todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Y aquel hombre se fue triste. Se fue triste. Entonces Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos, qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No dice que no puedan, pero dice que les es bien difícil. Si usted está pobre como el hijo de don Rufino, dele gracias a Dios, para usted es más fácil el reino de los cielos. No ande pilijullando lo que no tiene, no ande ambicionando lo que otro tiene. Dé gracias por lo que ha recibido. No esté triste porque no recibe lo que quiere.
esté agradecido porque Dios no le ha dado lo que se merece. Si nos diera lo que nos merecemos, un rayo nos hubiera caído anoche que estuvo lloviendo. Eso es lo que merecemos nosotros. El castigo, el infierno nos merecemos. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, bendito su nombre. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Ahí tengo guardado, dice, por si de repente me enfermo. Ahí tengo mi cuentecita en el banco. Mi papá contaba de una viejita. En aquel entonces dice que cuando murió el papá, le heredaron una su vaca. Eran pobres y una su vaquita le tocó a ella. Y vino la viejita y la vendió, por aquel tiempo, la vendió en 7 quetzales. Y se hizo vieja, la viejita ya, añales de que le habían dado su herencia, y ella se jactaba y decía: ahí tengo guardados los 7 quetzales según mi batidor, decía. Que si hubiera criado la vaca hubiera producido, pero no, ella tenía su confianza en los 7 quetzales. Ponga usted su confianza en Dios. Hay gente que tiene su confianza en las cosas de este mundo. Soy amigo del doctor, dice. Soy amigo del juez. Soy amigo del diputado. Soy amigo del policía. Dice que los policías no son amigos, pero ni de su familia. Ponga su confianza en Dios. Eche toda su ansiedad en Él. Pero ese es el evangelio, mis hermanos. El evangelio en sí es ese. Me deshago de todo para quedarme con Cristo. Y no estoy mandándolo a usted a que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres. No, le estoy diciendo realmente usted debe entender que todo lo que usted tiene, sabe, puede, todo le pertenece a Él. ¿A poco que el 10%? No, hombre, todo le pertenece a Dios. Todo es de Él. Si Él quiere le da y si Él quiere le quita. Así es Él. Bendito su nombre. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Un versículo así bien fuerte, bien reconocido, se ha oído tantas veces. Más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y ellos, los discípulos, se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿y entonces quién podrá ser salvo? ¿Va que está difícil? No, hombre, está fácil. Está fácil ponerle todo a las manos al Señor. Ellos lo vieron difícil porque le seguían a Jesús, pero todavía su corazón y su mente estaban bloqueados para no entender que el reino del Señor, como Él lo dijo, no es comida ni bebida. El reino del Señor es poder de Dios para salvación. Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces de ese versículo nos agarramos. Para Dios todo es posible, hermano. Créale a Dios. Lea el contexto. Jesús está hablando de salvación. Dice que para los hombres es imposible salvarse, pero para Dios no es imposible salvarte. Está leyendo el contexto, ¿verdad? No se agarra un versículo de aquí y se tergiversa al sabor y antojo de las personas. El contexto es: entonces, ¿quién podrá salvarse? Nadie podrá salvarse, les dijo Jesús. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible salvarte. Bendito sea el Señor. Hermanos, otra vez el evangelio de la gracia se ve aquí
confirmado cuando Él dice para los hombres es imposible. ¿Por qué? Porque realmente el que quiera salvarse tiene que humillarse y decirle: Señor, yo no puedo, yo soy un miserable pecador, ten misericordia de mí. Y el que puede te regala la salvación por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nada que yo desde mi juventud he guardado todo eso. Y le dijo el hombre rico, y él le dijo: no hay justo ni aún, no hay bueno ni aún uno, le dijo el Señor. Pero si de veras quieres, abandónalo todo, sígueme tomando tu cruz. Hacía un par de días Jesús les había dicho que iba a ser crucificado y que si alguno quería venir en pos de Él, que también se echara la cruz a Tajalín y que caminaran al Calvario. Hermanos, la vida cristiana es un calvario. A los cristianos que se burlan de nosotros, que nos persiguen, que nos traicionan, que nos quedan debiendo y no nos pagan, de cualquier cosa se aprovecha la gente, y después si les cobro dicen: y no, que es evangélico, pues, dice, si les cobro lo que es mío, ¿no? Pero así nos toca a nosotros, hermanos. La vida cristiana es así. Entonces Jesús, mirándolo, le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La salvación es posible para Dios. La salvación es un regalo de Dios. Solo Él puede, solo Él pudo redimirme de mis pecados. Por su amor y su bondad, dice el himno. Entonces Pedro comenzó a decirle: Señor, mira pues, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro entonces cayó en cuenta, Pedro, y dijo: chanfles, pero yo dejé las redes y dejé las barcas que tenía para pescar y abandoné a mi familia por seguirte. Hasta entonces, dijo Pedro, ¿qué es esto? Porque mire, cuando nos enamoramos de Cristo, no nos pesa dejar lo que tengamos que dejar. Nos odie quien nos odie, nosotros seguimos a Cristo. Jesús le dijo: de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Con persecuciones, ¿oyó? El Señor dice que si dejas lo que dejes, el Señor te lo devuelve multiplicado. Pero la ganancia, ¿verdad? La tara es con persecuciones. Que ese pedacito, ese con persecuciones, es lo que el evangelio de la prosperidad no predica. El Dios que yo predico, mis hermanos, si usted pierde su familia, el Señor le levanta otra. Así dice aquí. Si tu padre y tu madre te abandonan, dice que 100 veces más madres, hermanos, hermanas, hijos y tierras, todo eso el Señor te lo devuelve. Pero con persecuciones. O yo, con persecuciones. Si lo has dejado todo por Cristo, el Señor te lo puede devolver. Él es soberano y Él es dueño del oro y de la plata. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Puede darte, pero con persecuciones. El evangelio de Cristo, mis hermanos, incluye persecución. Si el evangelio que te han predicado es el evangelio de los aplausos, damos la bienvenida a todos puestos de pie y recibimos con un aplauso al hermano predicador. ¡Bravo! Ese no es el evangelio de Cristo. Si el evangelio que te han predicado es el evangelio de donde presentamos al gran compositor cristiano de América,
Al charro de América, dijo aquel de Nica, ¿va? Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no. Este evangelio de Cristo hace que le caigamos mal a medio mundo. Este evangelio de Cristo, mis hermanos, no es para que te vuelvas la monedita de oro que todo mundo quiere. Al contrario, este evangelio de Cristo te garantiza vida eterna, pero con persecuciones. Dice: reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Con persecuciones. De ahí, mis hermanos, que el versículo 31 lo encierra todo. Dice: muchos que se creen primeros llegarán de último, dice, serán postreros. Pero muchos primeros serán postreros. Y aquellos infelices, desdichados, buenos para nada, hijos de don Rufino, herejes, que no creen en el diezmo, podría ser que fuéramos primero. Dios tenga misericordia de nosotros. Si te atreves a un evangelio radical, a un evangelio bíblico, le vas a caer mal a medio mundo, con persecuciones, pero en esta vida 100 veces más, y allá la vida eterna. Bendito Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias porque tienes misericordia de nosotros, a pesar de lo débiles, de lo inútiles, de lo pecadores que somos, Señor. Solo tu gracia pudo redimirnos, Señor. Te suplicamos ahora, Señor, que nos sostengas, porque nosotros somos tan cobardes, tan inútiles, que seguramente ya nos habríamos soltado si no nos sostuvieras tú, como promete tu palabra, con tu mano derecha. Hoy te ruego, Señor, que nos ayudes a despojarnos de todo, a quitarle el amor a todo, para amarte solo a ti, Señor, para quedarnos contigo, Jesús precioso, príncipe de los pastores, oh rosa de Sarón, lirio de los valles, te amamos, Jesús. Como aquellos discípulos en el camino de Emaús, te decimos: quédate con nosotros, Señor. Nosotros nos quedamos contigo. Por Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén.